cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Eso es lo que para los judíos es la Pascua, para nosotros es la Semana Santa. Pero ahí el año de la Pascua lo que celebran es la cruzada por el Mar Rojo y haber salido de Egipto. Hoy en día lo siguen celebrando. La Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años. ¿Cuántos, pastor? 12 años. Asistieron a eso, al Festival de la Pascua como siempre, como lo hacían cada año, como lo hacen todos los judíos cada año. Muy bien. 43. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Ya les había puesto el mapita, ¿no? De pronto mañana o en estos días vuelvo y se los coloco. Salieron de Jerusalén y echaron allá a Galilea, a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. O sea, el chino de 12 años se quedó en Jerusalén y toda la demás gente, porque acuérdense que los judíos tienen por costumbre irse los que más puedan cada vez al año allá, estén donde estén. De hecho, todavía lo hacen. Estando en cualquier parte del mundo van allá. Hoy en día van al templo de la alimentación, allá van a celebrar. Allá. Y allá se reúne un montón de gente y después vuelven y sale cada quien para sus pueblos. Pues aquí, ¿qué pasó? Que terminada la celebración, pues José con su esposa María y el niño, cuando llegaron, se vinieron de Nazaret para venir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Pues ellos no se vienen solos porque muchos judíos vienen a celebrar. Entonces se vienen en caravana. Hagan de cuenta para que me entiendan. Es como contratar un bus. Un bus y dicen, bueno, todos los de Nazaret vamos a contratar un bus para irnos, o 3 buses aquí encaravanados, aquí desde Nazaret hasta Jerusalén. Listo, sí, todos súbanse en los buses, listo, y salen los 3 buses, todos para Jerusalén. Y allá llegan todos y bueno, van y pasan la semana de Pascua. Y al regreso que pues tienen los 3 buses contratados. Y vamos ahora de vuelta otra vez para el pueblo. Sí, súbanse a los 3 buses, los de Nazaret, los buses, sí, buenas. Y ellos pensaron que Jesús se había subido pues con toda la gente del pueblo de ellos, de Nazaret, al bus de vuelta. Y no, el chino se quedó en el templo. Y no se dieron cuenta y se subieron al bus de vuelta. Y van a verse, ahora sí van a entender lo que dice aquí. Entonces dice, al principio, fíjense ahí, sus padres no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque dijeron, debe ir con los otros chinos ahí adelante en el bus. O de pronto van el otro bus con los otros chinos frescos, porque a fin de cuentas todos somos de Nazaret y todos nos conocemos. Eso lo cuidan, no hay problema. Y no se dieron cuenta. Dijeron, debe ir en uno de esos buses. Y arrancaron. Y se fueron los buses y los papás adentro. Y dice ahí 44. Porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Ahora sí lo entendemos, ¿no? Creyeron que estaban en uno de esos otros, para que lo entendamos, entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, es decir, ya llevaban día de camino, un día de camino, iban ahí. Y cuando venga y el chino no ha venido a pedir las 11, ni un taleguito de papas, ni ha venido a fregar, no hay aquí un yogurcito, alguito para comer, tengo hambre. Ya pasó todo el día y no aparecía. Comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como quien dice, pare los buses, espere. Hola, chinos, ¿alguien aquí no ha visto aquí entre todos a Jesús? ¿Dónde está Jesús? No, hermano, aquí no está. No, y en este otro bus, no, aquí tampoco está. No, ¿cómo así? Que el chino no está. Y llevamos ya un día de camino. 45. Como no pudieron encontrarlo, se regresaron volados a Jerusalén. Y sigan ustedes allá camino para arriba. No, no, nosotros nos devolvemos. Cogió María y José, y sobre todo me imagino a María, como buena mamá y como buena mujer. Le dije que estuviera pendiente al chino, pero claro, a uno le toca estar pendiente aquí de todo, vainas, de las maletas del mercado, de las ollas, de todo. Y usted ahí, chao, sin hacer nada, perdió el chino. Digo yo, no, ya esto es cosa mía. Entonces dijeron, bueno, regresémonos soplados para Jerusalén. Salen a buscarlo allá, pues de allá fue donde salimos. Seguro el chino no sé
En este caso no eran buses, eran caravanas. No se subió a ninguna caravana. Vainas, entonces nos tocó devolvernos. 3 días después, imagínense, 3 días el chino perdido por no haberse encaramado en el bus que era, o en la caravana, para que se entienda. ¿Cuánto duró perdido? 3 días. Por fin lo encontraron en el templo. Ah, chino vergajo. Todo el tiempo estaba allá en el templo. Y menos mal allá el templo es uno solo, ¿no? El de Salomón, el que había reconstruido Nehemías. Sentado entre los, oiga, entre los maestros religiosos, o sea, entre los del Sanedrín, allá, donde estaba después de grandecito el Caifás y Gamaliel, todos esos duros. Entre esos maestros, entre ellos, estaba sentado el Señor Jesús, impresionante. ¿Con cuántos añitos? Con 12. Entre los maestros, pero mire cómo les dice, religiosos. Ojo, eso significa ser religioso. Ahí vamos sacando también conclusiones, allá, entre los religiosos maestros. Escuchándolos, ¿qué hacía el Señor Jesús? Los escuchaba y les hacía preguntas. El niño de 12 años estaba en medio de todos esos maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Sí, 47. Todos los que lo oían, ¿quiénes estaban sentados con él? Maestros, sacerdotes, duros religiosos. Y ellos, que eran los que lo estaban oyendo, quedaban asombrados. Esos maestros quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Hágame el favor. Los maestros preguntándole al chino, y el chino fuera de eso les daba la respuesta, ahí con los rollos de la Biblia en la mano. Venga, ¿qué quieren saber? Hágame el favor. El mismísimo Señor Jesús con 12 añitos y llevaba 3 días ahí en un retiro espiritual, podemos llamarlo así, dándoles clases a los maestros, el chino dándoles clases a ellos y ellos haciéndole preguntas, y fuera eso quedaban asombrados con las respuestas que les daban. Y este chino, ¿verdad? Pero sí, es que sabe y sabes harto. Muy bien. Ahora viene, por eso en azul. Bueno, eso está bien con Jesús. Pero ¿y los papitos qué? Entonces dice, ¿se acuerdan que fueron 3 días, no? Sus padres no sabían qué pensar. Ay, este chino vergajo, Dios mío. Qué susto el que nos metió tan macho. Hijo, y ahí sigue. ¿Por qué nos has hecho esto? Como buena mamá, ¿sí o no? Le dijo su madre, mijito, no sea tan desconsiderado. ¡Ah! Susto tan macho, no. Nos tocó de bajarnos del bus, venirnos y todo. 3 días aquí yo angustiada, toda preocupada. Bueno, como son las, no necesito decir, las mamitas saben, ¿no? No necesito explicar. Tu padre, o sea, José, y yo hemos estado desesperados, buscándote por todas partes. Y Jesús, el niño de 12 años, le dicen, ¿pero por qué tuvieron que buscarme, mamá? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Primera vez que el Señor Jesús, y es aquí donde lo menciona, de mi padre. Pero María y José y los que estaban ahí no entendieron. O sea, quedaron asombrados y dijeron, pero si su papá está aquí, vean, ahí está José. José y yo, su mamá María, buscándolo durante 3 días, chino pendejo. Y usted está diciendo, es que no ve que tengo que estar en la casa de mi padre. A ver, no es que su padre está aquí, es José. No entendían, ni los que estaban ahí, porque él no se estaba refiriendo a eso. Y nosotros tampoco lo habíamos entendido, porque esta es la primera vez realmente que el Señor Jesucristo nombra a Dios como su papá. Impresionante. No es allá en la oración, es aquí, con 12 añitos. Y mire cómo dicen, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? 50. Pero ellos, José y María y los que estaban ahí, no entendieron lo que quería decir.
¿A este chino qué quiere decir? ¿Cómo así? Que en la casa de mi padre, en los asuntos de mi padre, pues si su papá está aquí y es carpintero, y le ha enseñado ya un poco de carpintería. ¿Cómo así que en las cosas, en los negocios de su padre? Si el negocio de su papá es ser carpintero y hacer eso, no entendía. Y muchos de nosotros tampoco entendíamos, porque aquí es donde él lo menciona por primera vez. Mi padre, mi padre. Miren esa palabra, padre. Estoy en las cosas de mi padre, alimentándome de su palabra. Allá, con los que se suponen que más sabían, que eran los maestros religiosos. Y estaba enseñándoles lo que realmente la palabra significa, impresionante. Lo que realmente Dios espera. Y que lo vieran a él. Esto es muy diciente. Porque el Señor Jesús con 12 añitos les estaba enseñando a todos esos maestros y a José y a María con todos estos eventos el significado del ser padre Dios. Y que él primero quiere enseñarnos, porque él les dice allá que escuchaba y le respondía. Y eso es lo que hace un padre. Y estaba haciendo eso y nadie entendía. Ni los maestros religiosos quedaron asombrados, ni María ni José, porque dice ahí 50. Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. No entendieron. No entendieron que hablaba era de Dios Padre. Y dijeron, tan raro si José está aquí. Y en los negocios, digo, pero si eres carpintero y este chino, vainas, se chifló. Alguna vaina rara le dio. Por algo se bajó del bus y se vino para acá y 3 días. No entendieron ni papa, como muchos de nosotros, que hemos pasado por estos pasajes y tampoco pasamos así derecho. ¡Nia! Y Dios ya dice, espere tantico. Esto es una de las revelaciones más grandes que tienen los evangelios. La primera vez que a Dios se le llama Padre y entender de qué Padre están hablando y qué era lo que perseguía el Padre. Enseñarle realmente las escrituras, como deben enseñarse. Por eso esos maestros religiosos quedaron sorprendidos. Y la esencia de la enseñanza de hoy está ahí, en que él escucha y da respuestas. Escúcheme, Dios le está hablando. Él te está diciendo, yo te he escuchado, hija mía, hijos míos, hijas mías, yo los he escuchado. Y sé que me han hecho preguntas y tengo respuestas para ustedes. Claro que las tengo. ¿En dónde están? En las escrituras, como se los estoy enseñando acá. Porque mi hijo, allá Jesús, tenían los rollos de las escrituras. Ellos no le estaban diciendo qué opina usted, porque él sabía mucho ya de Biblia. Dice, ahí están las respuestas. Impresionante, ¿sí o no? Bueno, muy bien. 51. Luego regresó el Señor Jesús con sus padres. Por eso es que a veces no entiende esto uno. ¿Con quién? O sea, con su padre putativo José y con su mamá natural, que sí es María. Y vivió, escuchen, y vivió en obediencia a ellos, siendo el Hijo de Dios y sabiendo mucho de escrituras. Él fue, ¿qué? Obediente a su papá y a su mamá, los que Dios le puso en esta tierra, hasta que cumplió 30 años. Aquí tenía 12. 18 años más, él fue obediente a ellos, hasta que cumplió la mayoría de edad en ese entonces para los varones judíos, que era los 30 años. Eso era de la ley. Será adulto a los 30 años, los hombres, y podían irse de la casa hasta los 30. Por eso es que muchos dicen, ay, si Jesús fue bombril hasta los 30, pues a mí me quedan 5, los que tienen 25. Yo no. Pero no, eso es de la cultura judía. A ver, aquí en Colombia a los 18 es mayor de edad. Bueno, muy bien. ¿Y vivió qué? En obediencia. Los hijos están para obedecer a los papás, no al revés. Los papás a los hijos. No, llévenme aquí, tráigame aquí, láveme aquí, ¿por qué no está hecho el almuerzo? Hágame el favor. Las escopetas disparándoles a los tiradores. No, es al revés. Es los papás, bueno, ayudando a hacer aseo, ayudando a hacer la comida, ayudando a lavar la loza, ayudando. Ahí dice, y vivió en obediencia. Y su madre, la Virgen María, guardó todas esas cosas en el corazón.
todo esto que pasó, como buena mamita, ella la guardó allá en su conciencia, en su espíritu. Y seguro empezó a acordarse de lo que le había dicho primero el arcángel Gabriel cuando le dijo: concebirás del Espíritu Santo y llamarás a tu hijo Jesús, porque él es Dios Salvador. Y después cuando se lo confirmó en profecía Simeón, le dijo: eres el Dios del Altísimo. Y él vino a salvar al mundo. Y ella guardó todo eso, lo relacionó y lo guardó en su corazón. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Jesús tuvo 30 años. Pero como buena mamita lo guardó en su corazón. Nunca se olvidó. Nunca. Impresionante, ¿sí o no? Y dice 52. Jesús crecía en sabiduría, no dice en conocimiento. Él ya tenía el conocimiento de la palabra. Lo que no tenía era la sabiduría. Porque la sabiduría es en poner en práctica el conocimiento. Es decir, él ya sabía la palabra, conocía la palabra, pero no era sabio ni tenía la edad para ponerla en práctica. Entonces tuvo 18 años para ponerla en práctica. ¿Y cómo sabemos que la puso en práctica? Porque el versículo anterior dice que los obedecía en todo. Ay, pastor, ahí está la respuesta. Pues claro, lo que él conocía de las escrituras se volvía sabio. ¿Cómo era sabio? Poniéndolo en práctica. Porque ahí dice que obedecía a sus papás en todo. Y aquí nuestro Padre ya entendemos que es Dios. Y lo que el Padre quiere para nosotros, ¿en dónde está? En su palabra. ¿Y cómo lo honro y le agrado yo a Él? Obedeciéndolo. ¿Obedeciendo qué, pastor? Su palabra. Cuando yo obedezco su palabra, es decir, la pongo en práctica, empiezo a ser ¿qué? Sabio. De resto, solo tengo mucho conocimiento. O sea, conozco de Él. Ser sabio es conocerlo a Él, que es distinto. Solo cambia una palabra. De cambia a A. No es lo mismo conocer de Él que conocerlo a Él. Conocerlo a Él es obedecerlo, es poner en práctica mi conocimiento. Por eso yo les digo siempre a mis ovejitas, lo que Dios le haya hablado en su palabra, así sea poquito o usted entienda poquito, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. No dude, póngalo en práctica. Lo poquito que entienda o lo mucho que entienda, no se ponga a echarle cacumen ni a pensarlo, póngalo en práctica, porque entonces usted empieza a ser una persona que sabia. Y él dice, ahora hoy nos dice, hijitas mías, hijitos míos que están del otro lado de la tecnología, yo quiero que usted ponga ahí su nombre en lugar de Jesús y diga, yo crezco en sabiduría. Bueno, y en estatura de pronto el pastor, porque es chiquito, y eso yo creo que ya no crece, de pronto a lo ancho. Pero crecer, ¿qué? En sabiduría y el favor de Dios y de toda la gente. El chino crecía siendo sabio, poniendo en práctica, siendo obediente. ¿Y qué más? Con el favor de la gente, es decir, que la gente lo quería mucho, mucho, allá en Nazaret. Y el favor de Dios. Entonces Dios estaba ahí con él. El favor de Dios significa la gracia. Si no era